Saludos a los espectadores. El día de hoy vamos a hacer una exposición preliminar sobre un trabajo de investigación, el cual estoy desarrollando, el que se llama Efecto de las exportaciones marinas en el crecimiento económico del sector pesquero en el Perú durante el periodo 2010-2021. Mi nombre es César Eduardo Carrera Peña y seré su expositor. Primero que nada, veremos la problemática. ¿Qué es lo que se desea investigar en este trabajo? Y es que se desea encontrar qué tan fundamentalmente clave es el efecto de las exportaciones de harina de pescado, el cual es el representante de las exportaciones marinas, el cual es nuestro principal producto de bandera, junto con sus consecuencias en el fomento del comercio internacional peruano. Esto teniendo en claro que la harina de pescado es probablemente una de las exportaciones consideradas tradicionales más importantes en el sector pesquero peruano, y teniendo en cuenta que el sector pesquero está detrás del sector minero y del sector ahora emergente agropecuario, como el tercer sector más importante a nivel de, ¿cómo se llama?, de bienes exportados. Entonces, se le tiene que dar la importancia necesaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que uno de los mayores limitantes para el crecimiento del sector exportador peruano es la denominada pesca ilegal, que representa un serio problema para el sector exportador peruano porque restringe el desarrollo sostenible y la transparencia. Esto se tiene en cuenta que se pierden alrededor de 200.000 dos- más alrededor de ¿cómo se llama?, varios millones de dólares anuales estimados por Oceana, que es una entidad vinculada al sector pesquero, y debido a esto, a la pérdida anual considerable de dinero, se tiene que hacer algo para evitar y para fomentar la producción y la exportación de uno de los bienes principales, que es la harina de pescado, que proviene de la anchoveta, que es probablemente nuestro pescado principal, el insumo principal en la elaboración de harina de pescado. Bueno, ¿cuál sería la problemática general? Entonces, ¿cuál es el impacto de las exportaciones de harina de pescado en el crecimiento económico en el Perú durante el periodo 2010-2021? Y las problemáticas específicas serían tres. El precio de la harina de pescado tendrá una influencia significativamente mayor que el volumen exportado en el PBI pesquero. eh, Esto es una pregunta a analizar, no es algo que sea totalmente cierto, pero debido a ese trabajo de investigación se verá qué tan válida es esta pregunta, ¿no? Existe la bidireccionalidad entre las variables analizadas. Las variables analizadas son el PIB pesquero, las exportaciones de harina de pescado y el precio de la harina de pescado. Entonces se va a ver cuál es la bidireccionalidad entre estas variables. Y la tercera pregunta es, ¿existe una relación tanto a corto plazo como a largo plazo entre las variables analizadas? Para esto es necesario realizar una prueba de cointegración en el modelo dinámico a utilizar, lo cual nos permitirá hallar eh, la relación a largo plazo de ser así necesaria. Bueno, ¿cuál es la justificación económica de ese trabajo? Y bueno, a pesar de que en cuestiones relativas el sector pesquero representa menos pesos en las exportaciones total, porque alrededor de los años 90 representaba el 22% y alrededor de comienzo de la década del 2010 pasó a representar solo el 6% del PBI total. eh, las exportaciones pasaron de ser de 1.000 millones de dólares FOB a finales de los 90 a 300.000 millones de dólares a comienzos de la década del 2000. O sea, en alrededor de 20 años se triplicó el valor FOB exportado de las exportaciones pesqueras, lo cual nos da un énfasis de que es un sector que ha estado creciendo. Relativamente se ha visto opacado por el crecimiento del sector minero y el crecimiento agropecuario, más que nada de las exportaciones agrícolas no tradicionales, pero igual es un sector de importancia y de mucho interés a nivel nacional. Entonces, esto se debe también a que principalmente dos sucesos: al crecimiento del valor FOB, al aumento de los precios internacionales de bienes con valor agregado como la harina de pescado y el aceite de pescado, y segundo, el aumento del volumen exportado.
En cuestiones de volumen exportado, el principal producto enviado al exterior fue la harina de pescado, que es el producto analizado en este trabajo, con más de 1.040 toneladas métricas, que representa el 61,34% del volumen exportado del sector pesquero. Por el lado del valor FOB, la harina de pescado se valorizó en 1.712 millones de dólares, que representa el 43,73% del valor FOB del sector pesquero, lo cual definitivamente nos da a entender de que este es el principal valor, este es el principal bien a analizar. Y bueno, la harina de pescado también aumentó a casi cuadruplicado su precio en el periodo de tiempo analizado, ¿no? Y bueno, para entender el marco teórico, vamos a utilizar el modelo de Tyrwell, conocida como la ley de Tyrwell, que es un modelo basado en el crecimiento exportador propio de una economía abierta, donde la demanda de exportaciones es el más importante elemento de la demanda exógena. Acá podemos ver una serie de ecuaciones donde la primera es la relación entre la cantidad de exportaciones y el precio de las exportaciones, y tiene que ser igual a el tipo de cambio, el precio de las importaciones en moneda extranjera y la cantidad de importaciones. A partir de eso se derivan las ecuaciones 2 y 3, que vendrían a tener las elasticidades precio de la demanda de importaciones y la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones, ¿no? Tanto para ¿cómo se llama? Exportaciones como exportaciones. Como se puede apreciar acá, M es importaciones y X es exportaciones. También se dice que los desequilibrios externos son ocasionados por la falta de divisas necesarias por parte de la economía, lo que provoca dificultades en el crecimiento, para el crecimiento, que está restringido por el sector externo, que se le conoce como la balanza de pagos. Y bueno, el supuesto de insensibilidad de los precios, además de la dominancia de la elasticidad de precio de la demanda, estarán condicionadas por la elasticidad de ingreso. De modo que acá se puede ver cómo la elasticidad precio de la demanda está reflejada tanto para las exportaciones como las importaciones. Y a partir de la ecuación 1, 4 y 5 podemos generar las siguientes expresiones, que vendrían a ser las igualdades de la tasa de crecimiento de importaciones, la tasa de crecimiento de exportaciones y relativo a su elasticidad, ¿no? Por último, a raíz de la ecuación 10 que tendremos acá, es la famosa ley de Tyrrell, que este enfoque sugiere que el crecimiento económico depende principalmente de la capacidad del país para aumentar sus exportaciones en respuesta a varios de la demanda global. Entonces, Tyrrell analiza más que nada el sector externo, lo cual da a entender de que factores como el consumo, como la inversión, entre otros, son ignorados en este modelo y se le da un principal enfoque a las exportaciones, las cuales se consideran como el principal determinante del crecimiento económico en las economías abiertas, según el enfoque denominado Export-Led Growth, es decir, las exportaciones se posicionan como el motor fundamental del crecimiento, ¿no? Y a raíz de la ecuación 7 y 8 se obtiene esta ecuación, que es el crecimiento de la balanza de pagos, que se ve restringido por el crecimiento de las exportaciones. Y bueno, para terminar, este es un modelo preliminar donde, como mencioné previamente, eran el PBI pesquero como la variable dependiente y las variables independientes, las exportaciones de harina de pescado en toneladas métricas y el precio internacional de la harina de pescado, para los cuales se desea utilizar un modelo BAR o BEC, pero al realizar la prueba de cointegración de Johansen, se puede observar de que no hay cointegración. ¿Cómo se llama? Se rechaza la hipótesis para cero vectores de cointegración, por ende se hará el modelo VAR. Se halla lo que vendría a ser los rezagos óptimos, que bueno, como podemos observar, es óptimo según el criterio de Akaique, el HQ o el SB para 4 3 y 2, lo cual se ha hecho un tanteo y al final se ha decidido usar el modelo con tres rezagos, lo cual origina estas ecuaciones de acá que tienen este R cuadrado. Se hace la prueba de Granger, la causalidad de Granger, para analizar la causalidad, si hay unicausalidad unidireccional o bidireccional, y obviamente también se hace el criterio de autocorrelación, el cual prueba que no hay autocorrelación, y además el bar norm para el test del Harke-Vera, Squeeze y el kurtosis, el cual pasa satisfactoriamente los tres. Entonces, esto sería hasta ahora
una exposición preliminar de mi trabajo de investigación. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.